17 horas 25 minutos, 3412-02-1063-424-2200. A responder la consigna que muchos premios te están esperando. Ya está con nosotros la concejala peronista Norma López. Norma, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo en orden? No, el orden no existe, digamos. Hay una otra lógica. Bueno, yo te cambio la pregunta. ¿Todo bien? Todo bien. Ahora todo sí. bien. Ahora ¿Peronista o kirchnerista? ¿O Ambas es lo cosas, mismo? Ambas cosas. Para los peronistas debería ser lo mismo ser kirchnerista. El kirchnerismo, bueno, es no solamente la base del peronismo, que es la base más amplia, sino también otras miradas partidarias que adoptaron, acompañaron una serie de políticas públicas. Ahora con un frente justicialista. Sí. Frente Justicialista en Santa Fe, sí, que es la alianza que llevamos adelante. El justicialismo históricamente siempre ha tenido alianza y fortaleza, desde siempre, digamos, el peronismo. Perón, digamos, en el 73 fue con el 3 de julio y antes también, así que es la política de alianza y que hoy por hoy además los frentes son los que amplían un poco la mirada solamente de los partidos políticos ante un poco la crisis, ¿no? de los partidos, la gente busca más a las personas, y hoy por hoy el conjunto de ideas en situaciones así donde se debate tanto qué tipo de modelos uno quiere adoptar para vivir y para desarrollar la vida y cómo, digamos, esos modelos incluyen los derechos de las personas, los frentes es como que generan mayor amplitud. Norma, vamos a intentar un poquito conocer o volver en realidad un par de años atrás. Ajá. Y volver un poco a la Norma López periodista. A ver. ¿Qué análisis te quedó de las PASO? A ver, que desde el lado periodista, no tanto de concejal, inclusive candidata. Bueno, las reflexiones desde el periodismo, digamos, bueno, en realidad con el tema del análisis político es difícil separarlo. Por eso mismo. Porque requiere de un análisis político. En cuanto a las PASO para la ciudadanía, creo que periodísticamente lo que yo hubiera ofrecido como análisis postelectoral, bueno, en principio que el sistema electoral fue a nivel local, sí, generó mucho mayor confusión que a nivel nacional, ¿no? Porque el sistema, digamos, de boleta única, que parece tan sencillo a la hora de con una cruz elegir un candidato, una cara, que conlleva, digamos, una destrucción de lo que significan las ideas políticas, porque hay que elegir una sola cara, digamos, y muchas veces la ciudadanía no sabe quién está detrás de esas personas y qué es lo que queremos decir. En nuestro caso, Roberto Zuckerman, ahí ya te dejé lo periodístico. Ya me metí. Es difícil. Y se vienen dos más encima de ese logo, así que no sé cómo vamos a hacer. En el caso, digamos, de Roberto Zuckerman, bueno, hemos sido una propuesta política, digamos, y está consolidada. Pero bueno, volviendo al lado periodístico, hubo mucho el voto anulado, la cantidad de voto anulado que hubo con el sistema electoral de boleta única para las elecciones a concejales fue altísimo. Y eso, digamos, depende de que el gobierno provincial no ha sido tan claro y con cómo, digamos, llevar adelante este proceso y de acercar la información clara al ciudadano. Por el otro lado, con el sistema de publicidad de distrito único a nivel nacional, también, digamos, a veces se puede llegar a confundir la gente porque aparecen candidatos y candidatas muy mezclados, y que no siempre son exactamente los del distrito electoral tuyo, ¿no? Por esto de considerarse un distrito nacional. Pero creo que es ajustable, pero sí requiere de una mayor precisión de parte de las autoridades provinciales como para poder difundir y acercar derechos de información. Ahora, ¿qué significa también en el resultado ya la lejanía del Frente Progresista, tanto en Santa Fe como en Rosario, de los primeros lugares? La gente ha castigado al Frente Progresista. Lo ha castigado en cuanto, digamos, tuvo un voto bronca, que no lo distribuyó con las otras dos fuerzas políticas. Sí. El Frente Justicialista y el PRO le ha dejado el tercer lugar al Frente Progresista Cívico y Social, que viene de una serie de incumplimientos en lo que significan su
lo que ha sido su fortaleza electoral con la ciudadanía. La fortaleza electoral del Frente Progresista ha sido generar algunos ejes de acceso a derecho, sobre todo en lo que es la salud y la cercanía para la resolución de algunos problemas, y que la verdad que no lo está haciendo desde hace mucho tiempo y que la gente tiene mucha bronca. ¿Qué crees que no fue? ¿Una alerta de, como diciendo, creo que cambien, o fue un mensaje de fin de ciclo? Creo que es más que una alerta, primero porque hace 20 años cualquier gestión siempre es bueno en los ejecutivos una renovación. Al kirchnerismo le sucedió en los primeros 12 años de gestión, digo, no son primeros, son 12 años de gestión y que, digamos, luego le costó, digamos, y de hecho que el balotaje también implicó, digamos, esa competencia tan ajustada, pero bueno, habría que haber hecho algunas otras propuestas y algunos otros cambios que la gente no los escuchó del lado del kirchnerismo. En el caso del socialismo, hace 20 y pico de años que están y realmente la gente lo ha castigado. En estas pasos, que además son legislativas. En las legislativas siempre la gente tiene una mirada de cuestionar al Ejecutivo que no ha cumplido con las promesas, o que no ha cumplido las promesas, no lo digo en tono de chicana, sino en el tema de lo que se propone, la oferta electoral, la propuesta que ha hecho y que no ha cumplido. Claro, en las campañas ejecutivas pasadas. Claro, exactamente. Entonces, y por el otro lado, digamos, el voto, digamos, al PRO y al Frente Justicialista, como para, digamos, obtener de que 9 de cada 10 ciudadanos hayan elegido esas dos propuestas, ¿no? La última pregunta que te quiero hacer por el lado del periodista. Ya después, si querés, nos adentramos de lleno en lo que tiene que ver con la... ¿Te gusta? Me gusta. Bueno, aparte, hablaste recién de 12 años, de gobierno nacional, y yo imagino que habrás visto la entrevista que le hizo Luis Novarecio a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Con qué imagen te quedaste de esa entrevista? A mí me gustó mucho la entrevista. Primero, ¿Del lado del periodista o del lado del entrevistado? No, es que fue un muy buen juego periodístico, desde lo periodístico. Está bien. Desde lo periodístico, los dos, digamos, Cristina es una dirigente política, fue expresidenta de nuestro país, con un volumen político increíble. Hoy por hoy es la única que mueve el amperímetro en cualquier escenario electoral y además como propuesta política, digamos, de la oposición. Es indudable que Cristina marca justamente ejes que el resto de la oposición no lo puede marcar y que construye en el sentido de cuestionar las políticas de Macri, más allá de Macri mismo, sino por el sistema y la propuesta electoral, que es neoliberal, es destrucción de la industria y una serie de cuestiones. Y por el lado de Luis Novarecio, como periodista, cumplió su rol de entrevistador muy bien. Digo, acá, cuando uno se sienta en una mesa y entrevista, las apelaciones y tienen que ser claros esos roles, ¿no? Sí. Quién es el que hace la entrevista y llevar esa... Se pisaba mucho, Cristina habla, es difícil de entrevistar, creo que todos nosotros desde la comunicación, estoy hablando como periodista, es un rol, digamos, es una mujer, un sujeto político interesantísimo como periodista. Pero por significa toda una formación, no podés estar desprevenido jamás, no es alguien con quien te puedas relajar. Y me parece que Luis en ese sentido cumplió muy bien. A mí la entrevista la verdad que me gustó. La vi completa, a la noche tarde la pude ver completa, con detalles, qué me gustó más de Cristina, qué me gustó menos, cuál es, y el rol de Luis, pero para mí ha sido muy, muy buena la entrevista. Hiciste una pregunta recién, ¿qué te gustó más y qué te gustó menos de la entrevista? Me gustó de Cristina, me gustó que habló de todos los temas, de todos, que son temas que además la ciudadanía esperaba, ¿no? Que hablara desde los bolsos López y la corrupción hasta sus expectativas electorales. Que hablara del caso Nisman. Luis creo que también, digamos, Novarecio, ¿no? Uno lo habla con familiaridad. Es rosarino, es de acá. Es rosarino, es de acá, fue mi jefe, digamos, en LT2, así que pudo, digamos, generar, digamos, también un buen clima donde, con mucho respeto y muchas diferencias de mirada y de análisis, ¿no? Creo que el final, ahí los dos como que
ahí los dos se expusieron un poquito más y jugaron un poquito los dos tipo que bueno, quién podía más, digamos, que el otro, y bueno, eso, pero la entrevista fue muy buena, para mí fue muy buena, y supongo que para los militantes políticos, no supongo, estoy segura que para todos los militantes políticos fue muy bien haber escuchado a su líder. Y por el otro lado, a la oposición se ha encontrado con una Cristina donde hablaba y marcó cada uno de los ejes que debía marcar, y luego, digo, no vi muchos cimbronazos. Durante el día de ayer hubo todas, digamos, las réplicas y contrarréplicas de la noticia en sí misma, ¿no? Así que ojalá y además lo que sí espero, porque yo creo que sí, digamos, los errores en la comunicación del kirchnerismo, por ejemplo, fueron no haber dado muchas más entrevistas, ni haber generado, porque incluso hay algunas acciones que tienen que ver con la transparencia de las gestiones, que tienen que ver con la relación con el periodismo, ¿no? Yo estoy segura que las cadenas de Cristina en su momento. Las cadenas de comunicación en un país tan diverso, tan grande, y donde vos no tenés estructurada una comunicación. Digo, lo que nos pasa a nosotros en el sur de la provincia de Santa Fe, los santafesinos del norte están en ascuas, lo desconocen porque no hay una línea, un canal de televisión, una radio única. Lo mismo le pasa a los del norte. Vos fijate, en Santa Fe, los que viven en la franja oeste, en el límite con Córdoba, la zona de Rafaela, tienen más contacto con radios y canales cordobeses que muchas veces. Por eso es que las cadenas de comunicación de los gobiernos son muy importantes. Lo que pasa es que luego, digamos, acá se la utilizó desacreditándola y vaciando y digamos, chicaneando mucho esa herramienta de comunicación, porque Cristina no daba entrevistas. Si Cristina hubiera dado entrevistas, quizás esa crítica a las cadenas hubieran caído muchísimo, ¿no? Pero yo creo que ojalá diera más entrevistas, y me pareció muy sano esa entrevista que tuvo. Bueno, además todos, digamos, que estar ahí 2 horas casi hablando con un monstruo político como es, monstruo desde el punto de vista, pues me lo van a agarrar, me lo van a agarrar para el otro lado, ¿no? Y Cristina para mí es una gran referente, pero digo, desde la comunicación es comunicación andando, Cristina, ¿no? Así que... Bueno, ahora sí, volvemos a Rosario, volvemos al territorio que aparte es el que te interesa más, porque sos candidata, sos concejal actualmente y querés renovar tu banca en el Consejo Municipal. ¿Cuáles son los mayores problemas que ves en la ciudad y qué se puede hacer desde el Consejo para poder resolverlos? Bueno, desde el Consejo está en el ámbito legislativo, crear las cuestiones que tengan que ver con lo legislativo, la posibilidad de allanarle situaciones a la gente, de hacerle más cotidiana la vida, porque a veces para solucionar un problema es muy burocrático, sí. ¿No? En eso, teniendo en cuenta que Rosario es la ciudad más grande de la provincia, que no es autónoma, y que no es capital, eso siempre lo remarcamos con Roberto Zuckerman, porque realmente te cambia el perfil, ¿no? Pensemos que quedan reducidas por ahí, desperdiciadas muchas herramientas que se pueden hacer a lo mejor del Consejo Municipal. Pero sí hay otras que además nos hemos animado a romperlas y a darle otro eje al Consejo, ¿no? Por eso hablamos de seguridad y de algunas otras instancias que tienen que ver. Hoy apareció alguien. Sí, llegó Florencia. No había visto a Florencia, estaba mirando para... Llegó Florencia, que es la que se te va a hacer después transpirar. Pero por el momento la primera parte es más tranquila. Sí, pero igual ahora viene eso remixado. Por así. La otra vez tuvo que responder por Roberto y Roberto por ella. ¿Se acuerdan de la nota en conjunto? Fácil, ¿no? Y bueno, digamos, ¿cuáles son los problemas que hoy en día? La verdad que la ciudad está muy muy caída en cuanto a infraestructura, en cuanto a obras, y hay unos problemas que son históricos y que yo estoy convencida que es por eso también que el vecino, digamos, castigó al socialismo con no votándolo, ¿no? Porque digo, hay situaciones históricas de hace más de 20 años que son gestión en Rosario, que tienen que ver con el agua, las fallas en los servicios, el tema de transporte. Veremos ahora qué pasa con la nueva licitación que fue adjudicada hace menos de 72 horas, menos de una semana, y el tema de seguridad, ¿no? A estos problemas que son netamente de Rosario, la situación económica nacional los agranda, los agiganta y los profundiza, porque digo,
tenés el tema de los tarifazos ha dado de lleno en la canasta familiar del rosarino. ¿Y por qué, Norma? Yo coincido con vos con eso de los tarifazos y que quizá algunas políticas que ha tomado el gobierno nacional perjudican a los que menos tienen. Pero ¿por qué se vio en las elecciones que el PRO ganó todos los barrios de la ciudad? Eso me parece un dato bastante llamativo. Eso es también para un análisis político que requiere de multiplicidad de miradas. El tarifazo no es solo nacional, porque también es provincial, porque la EPE depende de la provincia de Santa Fe, y un gran tarifazo en aguas y en la luz que dependieran del socialismo. Es cierto. Que eso provocó que al resto de los argentinos, digamos, a nosotros nos correspondió el aumento nacional, al igual que cualquier argentino, y más este. Creo que en estas pasos la gente se encontró con una interna del PRO atractiva y que ha derimido y ha participado. Pero bueno, ahora en estas que ya no son pasos, que son las generales, que va a haber menos oferta electoral, porque ya hemos superado la instancia primaria, la parte de la vida democrática de las propuestas electorales. Ahora ya vamos a tener más tiempo como para poder llevar adelante más propuestas. Nosotros hicimos además una campaña electoral austera, porque con Roberto, por ejemplo, no tuvimos afichería, no tuvimos afiches ni sextuples. Entonces eso también mucha gente que quizás no veía que nosotros estuviéramos, nuestra campaña fue más de recorrida, más de barrio, más de instituciones. Quizás la gente esa parte no la vio y bueno, puede ser que muchos no se hayan enterado. Muchos se enteraron de que Zuckerman era candidato cuando lo vieron en la boleta. Entonces, bueno, ahora digamos tenemos otra posibilidad como para mejorar. Creo que el voto bronca se dividió en nosotros entre nosotros y el PRO, y ahora tenemos una gran oportunidad como Frente Justicialista, porque la verdad que votar el PRO, el candidato del PRO, además Roy López Molina, no aparece en los barrios, no aparecía ligado a Macri. Vos pisás los barrios y en los barrios de Macri es mala palabra, porque en los barrios, digamos, las economías más chiquitas, más deterioradas, más informales, el comerciante que para seguir teniendo el almacén o el supermercadito con una o dos bocas de expendio, de una o dos cajas, y la verdad que hace maravillas, porque el vecino está mucho más retraído en su consumo. La baja de inflación no es porque hay una reactivación, es porque se consume menos. Ahí es cierto que hay un plafón muy importante que no lo había años anteriores, que es la asignación universal por hijo, pero que antes una familia con la asignación universal por hijo que garantizaba el alimento, la salud y la escolaridad de sus hijos, hoy eso empieza a achicarse, ¿no? Porque a eso, a lo mejor un papá, la construcción, que es muy generadora de trabajo en los barrios, había muchas personas, muchos varones ligados a la construcción, las mujeres quizás hacían costura o trabajaban por hora. Desapareció la changa, digamos. La changa desapareció. Entonces la changa hoy por hoy en realidad es el trabajo. Exacto. Lo que desapareció es la continuidad de trabajo, más allá de la formalidad que tuviera, porque muchos trabajadores de la construcción son en negro. Y eso, digamos, y eso es el deterioro de la economía nacional y cómo impacta en lo local, ¿no? Y a eso vos tenés que en Rosario, nadie sale a defender que Macri no cumple la ley de leche, es decir, que en cada centro de salud la leche fortificada para los pibes esté garantizada, y que si no lo hace el gobierno nacional, el gobierno provincial y municipal lo tienen que responder, y no lo hacen. Vos tenés en los centros de salud lista de pibes, hay lista de esperas de pibes para poder tener la leche fortificada, o los pañales en los adultos mayores. Hay toda una serie de cuestiones que están deterioradas y que la municipalidad no ha respondido, y el gobernador de la provincia le ha soltado la mano en ese tipo de aspectos de la mano. Vamos a seguir conociendo un poco más de la persona, ¿sí? Más allá, no tanto político, sino de la persona Norma López, porque siempre decimos que la gente va a votar a una persona, más allá de que pueda tener una ideología y demás, termina votando a una persona más con la boleta única, ¿no? Que inclusive se vota una cara. Exacto. Florcita, es tu parte. Toma agua. Toma agua, se relaja. Eso. Toma agua a la tarde. Toma agua muy bien en la el mañana. agua, muy bien, para hidratarse.
Ya conocemos a Norma López, ya vino a Contramano y bueno, hicimos algunas preguntas personales. Estuvo bastante light. De hecho, la gente me dijo, me parece que estuviste muy, estuviste muy floja. Estuviste muy floja. Así que la próxima... La gente llamó así para decir... Sí. Me paraban en la calle y me decían, Norma estuvo como muy light. Vamos un poco más fuerte. Eso quiere decir que hubo un recambio de preguntas. No, sí, claramente no le vamos a preguntar lo mismo porque si no sería muy fácil este examen, obviamente. ¿Examen? Sí, examen. A ver si aprueba. ¿Tenés algún miedo que no se lo hayas contado o dicho a nadie? Mirá cómo arrancó. De terapia arrancó. De análisis. Miedo, sí. Miedo. Y cada 2 por 3 prendo una lucecita a la noche. Un poco la oscuridad. Sí. ¿Te da vergüenza contarlo o decirlo? No. Y la verdad que si no me lo hubieras preguntado no es una cosa que ando contando, digo. No voy a andar con un cartel. O sea que no es tanto Prendo la luz de miedo, noche. digamos. Bueno, vos Un preguntaste, poquito. yo estoy. Claro. Ahí, sí. ¿Hay algún personaje de la política que te parezca lindo, que te atraiga físicamente? ¿De la política? No, y además no he salido con muchos varones de la política. La verdad que te diría que no he tenido en ese rubro. Claro, mejor por afuera, ¿no? Para buscar por afuera. Claro. Sí, porque si no es como siempre charlar de lo mismo, aburrido. No tenés otra cosa, digo. Sí. Pero se da mucho la relación entre político y política. Sí. Mucho tiempo compartís también. No, pero sí, compartí muchos tiempos, pero digamos, somos como compañeros, como militantes. Pero no he tenido parejas ni novios que vinieran digamos, del ejercicio. Seguramente que sí, con una mirada compartida, pero el ejercicio de la política. Y si comparte una mirada distinta a la tuya, alguien del PRO, uno que votó a Macri. Una cosa puede ser la atracción. Claro. Sí, bueno, te gusta, digamos, la atracción, la piel, es una cosa. Otra, digamos, es decir, bueno, me voy a construir algo porque pensás diametralmente opuesto, ¿no? Así que... Voy a decir algunas palabras que algunas son nombres de personas y otros son cosas. Y lo primero que se pasa por la cabeza se dice. Asociación es como libre. una asociación libre, tal cual. Política. Esa es la palabra. El concepto. Política. Lo primero que se te pasa por la cabeza. Militancia. Macri. Gato. Cristina. Una diosa. Familia. Mis hijos, mis padres, mi hermano, mis amores. El Papa Francisco. El Papa de católico, un referente de un Estado que es una religión en realidad. Miguel Lifshitz. Miguel Lifshitz me destruyó algunas herramientas territoriales de integración muy importantes en Rosario y lo está replicando en la provincia. La Nata. La Nata, una decepción. Cuando yo estudié comunicación social era una referencia por lo que significaba en su momento la investigación periodística, ¿no? Aparte era los inicios del Página 12, todos pululamos en algún momento por el Rosario 12 y ahora ha tenido una mirada de la comunicación de permanente operación política, por lo tanto es una gran decepción. Tinelli. Tinelli, dentro de lo que es los medios de comunicación, es una persona que inteligentemente ha sabido instalar un estilo de entretenimiento. No es lo que me disfruto, pero es un estilo de entretenimiento que lo mira mucha gente. ¿Cambiarías algo de tu vida? Sí, muchas cosas cambiaría de mi vida. Sí, ¿Cómo sí, qué? Sí. Y por lo pronto un par de zapatos porque me están molestando. Así que dormiría más, un poquito más. Tendría que charlar un poco más con mis viejos, que siempre charlábamos así, alborotados, pero por ahí más en semana, les dedico más un rato los fines de semana. Y me gustaría en algún momento viajar un poco, conocer otros lugares, conocer lugares de mi país. Muy bien. ¿Pasó? ¿Vieron? Cosas que uno sacrifica por la Aprobado. política, quizá, ¿no? Y sí, seguro. Más que nada No ese sé si contacto, por la política, el tiempo. no sé si es por la política, es por la vida misma que Por uno... el trabajo. Que uno elige, digamos, que no sé si es por la política, ¿me entendés? Porque cuando yo laburaba como periodista,
el fin de semana que te toca de turno y bueno, ese fin de semana laburás, digamos. Sí, es el trabajo más que nada. Con los chicos te inventás como para, en ese momento los chicos eran chiquitos, pero bueno, te inventabas como para armar otro fin de semana, una cosa distinta. No sé si es exactamente por la política. Lo que sí es cierto, que cuando uno está tan involucrado en política, es como que eso si te lleva más tiempo, porque digo, uno no es que se saca el rol de, bueno, no. Claro, no es una oficinita que de 8 a 15 y listo. Claro, no es que, bueno, yo a las 3:30 de la tarde, bueno, ya no, digamos, por ahí eso, digamos, ¿no? Es más difícil separar lo público de lo privado. Pero de hecho que digamos, nuestra familia es del ámbito privado, es así, nuestros afectos y bueno. Norma, gracias por haber venido. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pasó por Contramano Norma López, concejal, peronista kirchnerista, candidata también a renovar su banca en el Palacio Basalo.